Todos alguna vez hemos estado en una sala de cine disfrutando de una buena película, sin siquiera preguntarnos cómo es que funciona o la historia que hay detrás de todo esto. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en este video. Para empezar, nos iremos muchos años atrás, cuando el mundo se encontraba en plena revolución industrial. Fue cuando se empezó a preguntar si era posible crear imágenes en movimiento, y fue así como se dio origen a lo que conocemos hoy como el cine. Crédito de la invención del cine se le atribuye a los hermanos Lumière en el año de 1892, cuando estudiaban la manera de proyectar imágenes en movimiento, cosa que lograron con su invento, o bueno, puede decirse que lo lograron, porque en realidad no eran imágenes en movimiento, eran muchas fotografías que se proyectaban a una gran velocidad para provocar la ilusión de que es una imagen en movimiento. A ese invento lo llamaron el cinematógrafo, que fue patentado en 1894. Después de ser patentado, se comenzaría a filmar la primera película, que fue llamada La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, que se estrenó un año después de comenzar la filmación en Francia. Y todo esto se trataba de una innovación muy grande para las personas de la época. Era como si de magia se tratase, pues no estaban acostumbrados a esta tecnología, pero no era del todo como lo conocemos hoy, ya que no tenía audio y ni siquiera se podía grabar o tomar fotos a color. Pero aún así se consideró el cine como el séptimo arte. De la primera película que se grabó en la historia, miren. Aún no se lleva una forma de hacer que las películas tuvieran audio, por eso la forma más sencilla de hacer que los personajes hablaran era con carteles donde se ponían los diálogos, debido a que tenían muchos problemas a la hora de querer incorporar audio a una película. El primero era la sincronización del audio con el filme, y el segundo era que no podían amplificar el sonido para que se escuchara en toda la sala, aparte de que no tenían una forma de guardar un audio muy extenso. Entonces surgió un invento llamado Triergon, aproximadamente en 1919, desarrollado por tres alemanes, Joseph Enck, Joseph Masoll y Hans Vogt. Este invento consistía en una banda que se incorporaba a la cámara para resolver el problema de la sincronización, y mediante un tubo de radio resolvieron el problema de la amplificación. Y fue así como la primera película que ya tenía audio se llamaba El cantor de jazz, que se estrenó en 1927 y era como una combinación, pues tenía música y letreros para diálogos. Aquí pueden ver un fragmento de esta película. Después de esto, el cine mudo ya no era tendencia, había sido opacado completamente por el cine con audio, pero el cine todavía no era como en la actualidad, ya que aún le hace falta algo muy importante: las imágenes a color. Desde que se inventó el cinematógrafo ya se pensaba en las imágenes a color, pero aún no tenían muy claro cómo hacerlo. Una de las primeras técnicas que se aplicaron era colorear los fotogramas uno por uno, lo cual era una gran cantidad de trabajo si tomamos en cuenta que una hora de filme tiene aproximadamente 90.000 fotogramas. Pero aún así se usó esta técnica, y el resultado era muy curioso. Se podía apreciar como si los colores se comenzaran a distorsionar o incluso cambiaba la tonalidad del color de algunos objetos, como se verá a continuación.
Después se creó un sistema llamado Technicolor en 1932, que ya trabajaba con colores primarios. Con esto se logró ya obtener una gama de colores más amplia. Por ejemplo, una de las primeras películas en usarlo fue la de los tres cochinitos de Disney. Aún después de conocer toda su historia, el funcionamiento de la maravillosa máquina que nos dio el cine que hoy tenemos es lo más importante. El principio básico con el que funciona se basa en un conjunto de imágenes fijas de distintos momentos de un movimiento, llamados fotogramas, mostrados uno tras otro de manera rápida. El ser humano percibe esta sucesión de imágenes fijas como un movimiento continuo, independientemente de que este fenómeno sea causado por la persistencia de la visión o por el cerebro, suele llamarse ilusión del movimiento. Para conseguir todos los fotogramas necesarios existe la cámara cinematográfica, que consiste básicamente en una cámara fotográfica con un mecanismo de arrastre que permite tomar imágenes a cierta velocidad y de una forma intermitente. El funcionamiento de la cámara de cine es similar a la de una cámara fotográfica, pero tiene ciertas diferencias, como por ejemplo la cámara de cine toma hasta 24 imágenes por segundo, que gracias a la persistencia retinaria es lo que percibimos como una imagen en movimiento. Ahora explicaré uno a uno sus diferentes dispositivos. Primero está el chasis, que es donde se almacena la película. Por un lado está el rollo de película virgen, y en el otro lado se irá guardando la película impresionada. Gracias a los engranajes giratorios que encajan con las perforaciones de la película, esta es desplazada hacia abajo. A continuación, el garfio tira de ella, y el otro garfio la mantiene sujeta y plana enfrente de la ventana de exposición. Este proceso es llamado el pasado de la película intermitente debido a su tiro y parada. Aquí es donde se va a formar el fotograma una vez expuesta en la ventana. Justo adelante tenemos el obturador, que es el encargado de regular el tiempo de exposición y de que la película llegue virgen a la ventana. Las imágenes tomadas podemos verlas a través del visor. Finalmente la película es arrastrada hasta el segundo rollo, y así es como funciona una cámara cinematográfica. La óptica imita el funcionamiento de un ojo. Un ojo se parece mucho a una cámara. La imagen en la retina está al revés, pero el nervio óptico la endereza. Ver no es un proceso continuo. Por lo contrario, el ojo forma imágenes individuales en la misma forma en que una cámara de película o una cámara de video. Una persona moviéndose a 40 km/h ve la carretera solo cada metro de distancia. Es por eso que el campo visual se hace vago de frente y de los lados. La cámara nació cuando se descubrió que se puede colocar un lente convexo y un obturador sobre una cámara con un hueco del tamaño de una aguja, así imitando el funcionamiento de un ojo humano. Al frente de él está el iris o un diafragma que regula el tamaño de la apertura. El iris regula la cantidad de luz que tenga que llegar al ojo. Una abertura pequeña significa solo una pequeña cantidad de luz entrando, pero la imagen es clara. Los párpados funcionan como obturadores y la película es reemplazada por la retina. Una imagen se forma en la película al revés. Un lente concentra luz sobre la película y esto hace posible tomar imágenes rápidamente. Como pudimos darnos cuenta, el cine tiene muchas cosas atrás y aún así podemos disfrutar de las imágenes y de las gloriosas obras maestras que nos ha aportado como humanidad.